¿Qué tal? Bienvenidos a esta reflexión. Hoy vamos a meternos de lleno en dos historias de la Biblia que la verdad son súper potentes. Una nos sirve como advertencia sobre los peligros que podemos encontrar en nuestro camino de fe y la otra nos muestra una luz de esperanza increíble. Juntos vamos a descubrir qué nos dicen estas palabras tan antiguas sobre cómo vivir la fe hoy. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Alguna vez ha pasado por nuestra mente esa sensación de no estar a la altura? Como si Dios nos pidiera algo y lo primero que vemos son nuestras limitaciones. Si nos hemos sentido así, no estamos solos. De hecho, muchas de las grandes historias de fe comienzan justo con esa sensación de ser pequeños, inadecuados. Y bueno, justo aquí es donde entra en escena Gedeón. Lo encontramos escondido, sintiéndose el más pequeño, el más insignificante de todos. Pero entonces, Dios se le aparece y lo llama valiente guerrero. ¿Podemos imaginar esa contradicción? Esa tensión entre cómo nos vemos y cómo nos ve Dios es precisamente el punto de partida de un viaje increíble. Ok, entonces, veamos qué pasa después, porque la historia de Gedeón nos enseña algo, fundamental. Y es que la verdadera fuerza no está en lo que nosotros podemos hacer, sino en aprender a confiar en un poder que nos supera por completo. Gedeón junta un ejército impresionante, 32,000 hombres, una cantidad enorme. Pero, y aquí viene lo interesante, Dios le dice, son demasiados. ¿Por qué? Porque Dios quería que quedara clarísimo que la victoria no iba a venir de la fuerza humana, sino de Él. Tratemos de imaginar la escena. 22,000 hombres, los que tenían miedo, se van a casa. El ejército se reduce un montón. Pero para Dios, incluso 10,000 hombres seguían siendo demasiados para lo que Él tenía planeado. Y al final, después de una prueba más, ¿con cuánto se queda? Con solo 300 hombres. 300 contra un ejército enemigo inmenso. O sea, humanamente era imposible. Y ese era precisamente el punto. Dios los lleva a un lugar donde la única opción es confiar plenamente en Él, recordándonos que, al final, la batalla es suya. Pero ojo, la historia de Gedeón no termina con la victoria. De hecho, lo que sucede después es quizá la lección más importante para nosotros hoy. Es una advertencia muy seria sobre cómo algo bueno, algo incluso piadoso, puede convertirse en nuestra mayor caída. Al principio, Gedeón actúa con una humildad tremenda. Le ofrecen ser rey y él dice que no, que el único que reina es Dios. Le da toda la gloria a Dios. Parece que de verdad ha entendido la lección. Pero entonces Gedeón comete un error. Y es un error súper sutil, pero devastador. Con el oro de la victoria, crea un efod, que era un objeto sagrado. Y aquí está la clave. No está creando un ídolo a un dios pagano, no. Está creando algo que en apariencia es para honrar a Dios. Y es ahí, justo ahí, donde la trampa se vuelve más peligrosa. Y aquí está la tragedia. La gente empezó a adorar el efod, el objeto, en lugar de adorar al Dios que se suponía que representaba. Lo que comenzó como un símbolo de fe se convirtió en un ídolo. Una cosa buena se interpuso entre ellos y Dios. ¿Nos suena un poco familiar? Ok, la historia de Gedeón nos deja con esta advertencia, ¿no? De cómo podemos desviarnos incluso con las mejores intenciones. Pero la Biblia es increíble porque también nos ofrece otro modelo, una historia que nos habla de un camino muy diferente, el de la fidelidad humilde y la redención. Vamos a conocer la historia de Ruth. En esta historia de Ruth encontramos una figura fascinante, el pariente redentor o Goel. En la cultura de Israel, esta era una persona que tenía la responsabilidad legal y moral de cuidar y rescatar a sus familias en problemas. Era, en pocas palabras, un faro de esperanza. Y su trabajo era súper importante. Piensen en esto. Si un familiar caía en esclavitud, él pagaba para liberarlo. Si perdían sus tierras, él las recuperaba. Era el protector de la familia. Y justo ese es el papel que Boaz asume por Ruth, una mujer que lo había perdido absolutamente todo. Él se convierte en su esperanza para un nuevo comienzo. Y aquí es donde estas dos historias se conectan de una manera que, de verdad, pone la piel de gallina. La figura del pariente redentor en el Antiguo Testamento es como una sombra, un anticipo de una redención mucho más grande y profunda que estaba por venir.
Porque la Biblia nos revela que Jesús es nuestro pariente redentor, el definitivo. Él es quien nos rescata, pero no de la pobreza o de problemas terrenales, sino de algo mucho más profundo. Él paga el precio para liberarnos del pecado y traernos de vuelta, sanos y salvos, a la familia de Dios. Y así volvemos a la advertencia de Gedeón, pero ahora la vemos con la esperanza de la redención en mente. Y la pregunta que nos queda resonando para reflexionar es, ¿cuáles son nuestros efods de oro hoy en día? ¿Qué cosas buenas en nuestra vida, quizás el trabajo, los logros, incluso nuestro servicio en la iglesia, corren el riesgo de convertirse en el centro de nuestra adoración, quitándole el lugar a Dios mismo? Es una pregunta importante para llevársela en el corazón,